siempre, los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C., recordándoles que somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria, donde nuestra misión es sencilla, es educar, promover y celebrar las artes, la cultura y la historia del Salvador, de salvadoreños, tanto en El Salvador como en el mundo. Y en ese mundo es un placer para mí esta noche presentarles a René Mauricio Valdés. ¿Qué tal, René Mauricio? Bienvenido, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Janet. Buenas tardes para ti y para todos los amigos y amigas que nos están viendo. Un gran gusto estar aquí. Pues mira, fíjese que lo que ha pasado es que René Mauricio ha escrito su primer libro, aunque tiene todo tipo de experiencias, vivencias y estudios, pero el libro del cual vamos a hablar esta noche se llama La estrategia del puerco espín. Es Centroamérica y las grandes potencias 1821 a 1969. Es un gran, largo periodo. Pero primero felicidades por el libro y les quiero decir que René Mauricio no ha hecho esto así, no se la ha sacado de la manga, como decimos en salvadoreño, sino que él no es solamente nacido en San Salvador, sino que doctor en ciencias políticas de la Universidad de Toronto en Canadá. Tiene una maestría en administración pública por la Universidad de Costa Rica y una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador. Estudió políticas públicas y análisis estratégico con Peter Kessel Dror, que no sé cómo se pronuncia, vas a tener que pronunciarlo tú. Fue director de estudios de posgrado del Instituto Centroamericano de Administración Pública en San José, Costa Rica, y trabajó muchos años en el PNUD y estudió y residió en 9 países de las Américas. Además de eso, yo le dije que es un hombre del Renacimiento porque no solo le interesan los estudios y la política, sino que también es músico, compositor y DJ. Y ha publicado una docena de artículos académicos y profesionales. Y vive aquí en Estados Unidos. Bueno, René Mauricio, qué placer tenerte esta noche. Y para comenzar, cuéntanos cómo se te ocurrió hacer este estudio sobre eh, ese puercoespín, estrategia del cuerpoespín. Yo no estoy segura que la gente sabe quién es el cuerpoespín. Así es que adelante, cuéntanos. Gracias, Janet. Mira, el origen del libro realmente está en una tesis que yo hice para la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador, esto en el siglo pasado. El libro, La estrategia del puercoespín. Ajá. El libro es una historia de las relaciones internacionales de Centroamérica, de la historia diplomática de Centroamérica, del istmo centroamericano en el siglo XIX y el siglo también, mediados del siglo XX, un periodo donde las relaciones internacionales fueron muy intensas en nuestra región. A ver, yo lo inicié en la ilusión de querer aportar materiales para lo que yo pensaba que pudiera ser una historia de las relaciones internacionales de Centroamérica, contada desde nuestro lado de la barrera, y que ayudara a llenar un vacío que nosotros veíamos en aquella época en la carrera de relaciones internacionales. Y era que cuando se estudiaba la historia de las relaciones internacionales, que teníamos varias materias, lo que se estudiaba es la historia de Europa, de las grandes guerras europeas, de Estados Unidos, de los países centrales, donde nosotros, pues hombre, decíamos, mira, nosotros aquí no salimos a bailar por ningún lado. ¿Qué
qué papel jugábamos y si hubo algún papel. Digamos, esa inquietud original de tratar de llenar un vacío que percibíamos algunos compañeros y yo en aquella época, de lo que pudiera llamarse la historia de las relaciones internacionales de nosotros en esa época, que lo veíamos en las materias que estudiamos, que como te digo se estudiaba Europa, pues, pero nosotros, queriendo hacer eso, me llevó a mí eventualmente a una tesis de licenciatura y francamente me llevó a mucho más. Me llevó a descubrir una serie de cosas que yo no tenía para nada ningún conocimiento y que despertaron aún más mi interés en lo que yo estaba estudiando porque me parecían historias y evidencias que iban en muchos casos en contra de la historia un poco más o menos recibida o la historia oficial de muchos eventos. Es decir, a partir de ese deseo de ver un poco el tema de las relaciones internacionales, que como insisto, fueron muy intensas en esa época, me llevó a mí a redescubrir un poco aspectos de nuestra historia de Centroamérica en general. Bueno, mira, en ese redescubrimiento, este libro, la verdad no es solamente que la hayas hecho con un formato diferente, porque no es un formato tradicional, Así es. eh, pero es casi la primera parte de este libro, es como el resumen de lo que nos vamos a comer. Ujú, En eso yo te quería pedir ujú. que si puedes, nos puedes por lo menos dar esa síntesis que aparece en las páginas, te digo, 41 y 42 del PDF, Ujú, yo creo que allí le vas a dar a la gente por lo menos, digamos, la semillita de ujú. dónde sale tu planteamiento. ¿Cómo no? Correcto. Mira, a ver, ¿qué dice esa? A ver, voy a leer un pedacito, pero permítame decir de entrada que digamos que un eje muy importante de toda la investigación que yo he hecho y que está reflejada ahora en el libro es que la historia, episodios clave de la historia de Centroamérica, incluyendo todos los esfuerzos que se hicieron y que fracasaron por reunificar, volver a crear la República Federal que se disolvió, y otra serie de episodios muy importantes en la historia de Centroamérica en ese periodo, hasta mediados del siglo XX, son el producto de una combinación muy fuerte de factores internos y externos a Centroamérica que no podemos perder de vista y que a veces perdemos de vista por estarnos viendo, perdón que lo diga así, a veces el ombligo. En Centroamérica hemos ido cada vez viendo más hacia adentro, cada uno su país, perdiendo un poco la visión este, regional. Y sobre todo este tema, que tu comentario me permite hacer una introducción pues, a uno de los grandes ejes de este libro, que es, como les digo, la gran interacción entre factores internos y externos a Centroamérica. En el caso concreto de un tema central del libro, que es lo que llamamos el unionismo, a lo cual después me quiero referir, porque yo trato de hacer aquí un planteamiento, una lectura diferente de la que se maneja generalmente sobre el unionismo. Pero permítame leer aquí este punto que dice, eh, a ver, el argumento de este trabajo no es que la reunificación de Centroamérica fracasó por causas externas, porque miren, yo sí hago mucho énfasis, perdonen que interrumpa aquí, en que el rol de las potencias mundiales, Inglaterra primero y Estados Unidos, en frustrar la reunificación de Centroamérica ha sido un poco olvidado y silenciado. Ha sido en muchos casos borrado literalmente de la historia. Entonces ya digo, el argumento de este trabajo no es que la reunificación fracasó por causas externas, sino por una combinación de causas internas y externas, en la que los dos tipos de causas demandan atención por igual. Si no se les analiza, en especial su intensa interacción entre causas internas y externas, se obtiene una narrativa excesivamente sesgada y fragmentada
Es decir, tenemos mucha historia centroamericana que no va haciendo este coupling, pareo, digamos, entre los desarrollos en Centroamérica y grandes procesos de política internacional que afectaban con mucha fuerza a nuestra región. Pero ahí, bueno, vamos a volver a cuáles son los ejes centrales del estudio. Bueno, y también fíjate que yo creo que no se ha hablado de qué era Centroamérica para esas potencias, Ujú. porque nosotros no nos vemos como esa joyita que le pusieron los ojos, ¿verdad? Así es. ¿Qué le pusieron los ojos estas potencias? Y tienes en este libro una cosa que me encantó, fue una serie de mapas Ujú, que realmente le enseñan a uno visualmente ujú. por qué estaba esta gente interesada en nosotros. Bueno, veamos si te parece alguno de esos mapas y justamente esto nos permite llamar la atención pues a un eje centralísimo de este estudio, que es algo que también yo me atrevo a decir a muchos se nos ha olvidado en la historiografía realmente, e incluso yo lo veo en trabajos contemporáneos de historiadores importantes de Centroamérica, y es que se nos ha olvidado la posición importantísima que tenía Centroamérica, el istmo centroamericano, en la geopolítica mundial. Era una posición única, que nadie más lo tenía por un hecho por varias razones, pero vamos a ver, ahora voy a compartir pantalla. eh, si me permites, aquí voy. ¿Ya? Ya estás, ya. Bueno, esta es la carátula del libro. Eh, pero bueno, algo que se vuelve un eje muy importante de la investigación, como les digo, es la posición geográfica de Centroamérica. Este es un análisis en buena medida de geopolítica y de esa posición importantísima que tenía Centroamérica en la geopolítica mundial, única en el mundo, por estar, como dicen algunos autores, por ser el centro geográfico del mundo, prácticamente el puente entre el norte y el sur, una posición que desde un principio fue vista por actores mundiales de mucho peso como una posición sumamente estratégica. Pero no solamente porque está ahí, tan cerca de todo el mundo, digamos, sino porque era el lugar donde se debía construir el canal interoceánico, es decir, el paso entre el Atlántico y el Pacífico, que desde el siglo XIX, en realidad desde el siglo XVIII, de todos los interesados estaban convencidos que tenía que ser construido por la vía, se decía, del río San Juan, en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. No sé si ven mi pointer. Sí, 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 sí. bueno, aquí está el río, ¿verdad? Que comparte una parte con la frontera de Costa Rica, y luego se llegaba al Gran Lago de Nicaragua y se salía aquí por otro río que ya existía, pues, y que tenía un gran valle. Entonces, fíjense ustedes, el canal estaba prácticamente ya hecho por la naturaleza. El río era prácticamente navegable y requería dragado solo en algunos. Esta era una zona muy apta para el tránsito de buques de mayor calado, y encima lo único que había que recortar era esta zona donde ya había el valle del río Brito y que salía, en fin, era la oposición óptima. Eh, Siempre se habló de otras opciones como la de Panamá y la del istmo de Tehuantepec, que en el libro explico por qué no eran la opción A. La opción A era Nicaragua, la opción B era el Darién en Panamá, pero tenía importantes inconvenientes y desafíos. Primero estaba a 600 millas, 400 millas más lejos que Nicaragua de Estados Unidos. Y segundo, había que romper la división continental, cosa que en Nicaragua no era necesario porque el río atravesaba todas las serras y hacía innecesario las excavaciones, que en Panamá
eventualmente cuando se termina ya construyendo, hubo que atravesar las serranías que conforman la división continental, que no había este río, y eso fue uno de los grandes problemas. Pero entonces ese es vamos a dejar por ahí esto, uno de los primeros puntos que el trabajo recupera y cuál es la importancia y las implicaciones que este hecho geopolítico de que aquí tenía que construirse ese gran canal que iba a traer beneficios inconmensurables al comercio internacional y además ventajas estratégicas. ¿Qué implicaciones tuvo eso para Centroamérica y su desarrollo? Es uno de los grandes ejes y es una de las grandes historias un poquitín que, en mi opinión, se nos ha ido quedando ahí en el tintero y se nos ha ido olvidando. Bueno, y también es importante, creo yo, ¿verdad? Que hay que recordar todo lo que hizo Estados Unidos para tomar lo que habían hecho los franceses, donde habían fracasado los franceses en esa primer esfuerzo de romper el canal. Se habían quedado sin plata, habían habido muchos muertos, había sido un esfuerzo titánico que no se logró completar, y cómo intervienen para que toda Panamá era parte de la Gran Colombia. Pues entonces, cómo dividen y mueven las fuerzas internas de Panamá, ¿para qué? Para poder hacer y una negociación que les ha servido mucho a Estados Unidos y al mundo entero, ese canal, ¿verdad? Así es. Y mira, uno de los temas que se discute precisamente en el libro es cómo es que, habiendo sido la opción de Nicaragua la número uno durante todo el tiempo, prácticamente a última hora, en 1904, Estados Unidos se decide por Panamá, siendo que era muy desafiante la construcción. Los franceses habían fracasado y había generado ya cierto pesimismo con respecto a la ruta de Panamá. En realidad, Estados Unidos aprovecha, digámoslo así, la oportunidad que se le genera por el fracaso del proyecto francés, pero era sobre todo un gran desafío. Tuvieron al final que romper ahí, fue una cosa increíble la obra de ingeniería que tuvieron que hacer ahí, que no era necesaria en Nicaragua, que estaba 400 millas más cerca de Estados Unidos. Y uno, bueno, se pregunta por qué, pues, ¿por qué sucedió eso? Y bueno, hay muchas teorías y el libro discute algunas de ellas. Bueno, ¿verdad? Y yo creo que eso le está dando como un teaser, algo ahí a la gente para que se ponga a pensar por qué será, por qué será, porque en efecto eso ha seguido ahí. Es decir, la posibilidad de hacer un canal en Nicaragua se ha estado hablando los últimos 5 o 10 años, porque los chinos tienen interés en hacerlo, Así es. ¿verdad? Ahora, mira, déjame aquí, a propósito de este punto, compartir de nuevo pantalla para hacer un comentario muy rápido sobre este tema de la discusión que ha habido sobre el canal recientemente en Nicaragua, que yo solo quisiera señalar una cosa: no es el canal por el río San Juan del que se ha estado hablando con los chinos, que no es un detalle menor, y que al leer el libro se podrá ver un poco por qué. Es decir, lo que se ha estado discutiendo recientemente en Nicaragua y que ha quedado un poco en stand-by por distintas razones, entre ellas técnicas, lo que se ha estado discutiendo es romper por acá. No sé si ven mi flechita. No por acá, no aprovechar el río San Juan. ¿Por qué? Precisamente por las dificultades que eso tiene en la relación bilateral con Costa Rica. Las relaciones intercentroamericanas son pues también objeto de análisis en el libro de una manera muy importante. Se sigue hablando de que esta posición geográfica de la región en el mundo es vital,
y que el paso oceánico sigue teniendo cierta relevancia. Es toda una discusión, pero ahora, hoy por hoy, eso ha quedado un poquito en stand-by. Bueno, muy interesante. Pero el Golfo de Fonseca, ese sí, y ahí es donde está El Salvador totalmente involucrado, ¿verdad? Ujú, Entonces, ujú. tú hablas mucho de la importancia del Golfo de Fonseca. Así es, porque es importante aquí tener en cuenta y no olvidar que el tema del canal no se refiere solamente al punto exacto por donde las naves van a atravesar, es decir, por el canal mismo, digamos, por este pedazo específico. No, el canal, la problemática del canal es mucho más amplia e incluye las rutas de acceso del canal. O sea, acuérdense que el canal, al final de cuentas, lo que se buscaba era unir las dos costas de Estados Unidos. Incluso los barcos que venían de Europa llegaban primero a Estados Unidos. Entonces se trataba de unir las costas de Estados Unidos y evitar los largos viajes a través del continente, ¿verdad? De las películas, de las luchas, etcétera. Nicaragua, como les decíamos, estaba mucho más cerca relativamente que Panamá y era más fácil construir el canal, muchísimo más fácil que por Panamá. Entonces, toda esta región del Caribe, del cual se nos olvida que Centroamérica es el Caribe, es Caribe, toda esta costa que los centroamericanos del Pacífico siempre dejamos como de espaldas, etcétera. Las principales ciudades de Centroamérica se desarrollaron en el Pacífico prácticamente y dejamos toda esta zona abandonada que eventualmente se la van a querer tomar entera los ingleses. Ya vamos a volver eso. Pero sí enfatizar que el tema del paso oceánico no solo el mero punto, sino es las rutas de acceso eran claves en la discusión de esto y de ahí aparece el Golfo de Fonseca como un punto clave en las rutas de acceso, de aproximación y de salida del canal hacia el lado pacífico de Estados Unidos y como se va a mencionar en el libro, la isla de Amapala, el territorio, la isla del Tigre, perdón, esto se llama la isla del Tigre en Honduras, con su capital, su puerto de Amapala, que está favorecido con un canal natural profundo, va a ser el centro de situaciones muy importantes. Déjame aquí tal vez de un solo lanzar rápidamente la siguiente idea. En virtud de esta importancia estratégica de Centroamérica y del paso oceánico desde la independencia, y esta es otra historia que bueno, es importante recuperar por varias razones, Centroamérica estuvo expuesta a acciones muy agresivas de parte de sus vecinos, México y la Nueva Granada, eh, digamos hoy Colombia, Panamá, y por las grandes potencias, Estados Unidos, no, primero Inglaterra, prácticamente desde la independencia hasta allá por 1890, cuando finalmente se retira el imperio inglés de Centroamérica y se queda solo con Belice, y a partir de ahí más bien Estados Unidos, esa posición estratégica la va a volver objeto del interés como les digo, de sus vecinos y de las potencias. Y realmente cuando se declara la independencia, Centroamérica se ve expuesta a lo que yo llamo en el libro amenazas y desmembramientos en una forma muy fuerte, que aquí voy a repetir rápidamente, pero fíjense ustedes, después de la independencia se va a perder Chiapas y se va a perder Soconusco. Esto inmediatamente después de la independencia, de la caída del proyecto de anexarse al imperio de Iturbide en México. Se pierde esto. Chiapas aparentemente por votación propia, pero los mexicanos ocupan militarmente Soconusco y se arma un lío ahí muy fuerte con Centroamérica y sobre todo con Guatemala. Luego, la Nueva Granada, hoy aquí estaba Panamá y Colombia, pero la Nueva Granada tenía aspiraciones muy fuertes también sobre Centroamérica, sobre Bocas del Toro en Costa Rica, Bocas del Toro en Costa Rica, toda esta zona que después se la va a tomar. La Nueva Granada se toma esto durante la federación, sin que la federación pueda hacer nada, y tenía aspiraciones también sobre una larga franja, toda esta franja del Atlántico era, según la Gran Colombia,
tenían derechos soberanos. Eh, Permítame que me extienda un poquito, no mucho más, solo quiero dar esta idea de esas amenazas que tenía la región que fueron muy importantes para la política exterior. Fíjense ustedes este mapa de la Nueva Granada, hasta de 1832 a 1836, donde se refleja claramente, es decir, toda la pretensión, no solo sobre Bocas del Toro, sino sobre toda esta franja por la cual hubo peleas y problemas. De lo cual ahora lo que queda, en cierto modo, es la disputa entre Colombia y Nicaragua por el archipiélago de San Andrés y Providencia. Pero todo esto también estaba bajo amenaza. Pero quizás más importante, y con esto termino, era el tema de los ingleses. Aquellas que acabo de mencionar eran, digamos, intereses de los vecinos de México y de la Nueva Granada, que se tomaron partes muy importantes de Centroamérica, pero el tema central venía por el lado de los ingleses, que estaban más enfocados ya estratégicamente en el canal y con quienes va a haber una serie de incidentes muy serios, choques entre fuerzas inglesas y centroamericanas y choques entre el imperio inglés y los Estados Unidos, que hasta, digamos, hasta allá por 1890 fueron aliados de los centroamericanos contra los ingleses. Después la situación cambia. Esta es más o menos la idea de los grandes territorios que Centroamérica estuvo a punto de perder por completo frente a los ingleses. Belice, que digamos se perdió en el sentido que Inglaterra se quedó con esta posesión y Estados Unidos lo aceptó a cambio de que se saliera de las islas de la bahía, de esas hermosas islas de Roatán, Utila, Garbeta, Helena, Guanaja, que fueron colonia inglesa, igual que Belice, fueron declaradas colonias formalmente dependientes de Jamaica, y esas Inglaterra las devolvió. Y la Mosquitia, que algunos la dibujan más grande, cubriendo todo el Atlántico costarricense también, donde eventualmente los ingleses construyeron, sacaron una reserva autónoma con un rey Miskitu. El pueblo Miskitu y todos los habitantes de la costa atlántica centroamericana, para los centroamericanos del Pacífico son relativamente desconocidos y el libro les va a dar una visión. Aquí se da este es un mapa y termino aquí, de la reserva Mosquitia que se creó en Nicaragua mediante un tratado entre los ingleses y Estados Unidos. ¿Cómo y por qué? Bueno, hay que echarle, eso se trata en el libro. Bueno, y también no hablamos sobre esas luchas que se llevaron a cabo directamente por esos territorios, ¿verdad? Claro. Y también que hay en tu libro, y creo yo que va a ser bien importante para aquellos, no solamente que conozcan la Mosquitia, pero sino todos los grupos étnicos, raciales que componen Centroamérica, porque se habla de un mestizaje que no es cierto. Hay una muy fuerte grupos étnicos afrodescendientes, eh, sobre todo toda la costa de Honduras, toda la costa norte de Honduras, y también la mezcla que hubo en la Mosquitia entre los que habían sido esclavos, los indígenas, eh, los varios grupos indígenas y cómo se combinaron, ¿verdad? Es decir, Así es. es toda una franja de Centroamérica donde no se habla del centroamericano, del afrodescendiente, el centroamericano afrodescendiente, Y ¿verdad? mira, es francamente algo que los centroamericanos tenemos que recuperar y conocer, porque fíjate incluso la historia de los pueblos afrodescendientes de las costas atlánticas centroamericanas, porque están desde luego desde Panamá hasta Belice, ¿verdad? Así es. Toda nuestra costa está poblada, la costa propiamente, por pueblos afrodescendientes con distintos grados de mezcla con otros pueblos, pero fundamentalmente afrodescendientes. Sus historias son fascinantes e interesantes y una cosa que vale la pena conocer más a fondo. Yo menciono en el libro cómo eh, grandes segmentos de la población afrodescendiente de la costa de Honduras, de Nicaragua y de Belice son personas esclavizadas escapadas o insurrectas de los enclaves azucareros ingleses en el Caribe.
que estos insurrectos fueron deportados, digamos, fueron tirados por los ingleses a la costa centroamericana del Caribe, que era una zona inhóspita, deshabitada, una cosa, ¿verdad? No había nada ahí, ahí los fueron a tirar después de varias insurrecciones que hubo en enclaves azucareros en San Vicente, y ahí empieza a generarse la población afrodescendiente nuestra de la costa atlántica centroamericana en ese sentido. Y se van a dar unas mezclas muy importantes a lo largo de los años y de los siglos. Por ejemplo, el pueblo Miskitu, que es un pueblo protestante, un pueblo de la religión morava, una religión preluterana muy interesante, digamos, que domina la costa atlántica de Nicaragua desde el siglo XIX, digamos. Es una mezcla, se resultan lo que se conoce, digamos, que a mí me parece más serio, habla de una mezcla de afrodescendientes, indígenas e ingleses. Es una mezcla de ingleses, indígenas y afrodescendientes, son el pueblo Miskito, y un pueblo muy anglo-afín que durante toda la historia jugó un papel muy importante y complejo en la historia de Centroamérica que nosotros, la verdad, hemos tendido a olvidar y a desconocer, te digo yo, empobreciendo realmente el conocimiento de nuestra historia y de nuestro territorio. Yo creo que el libro intenta dar y da una paseada por la costa centroamericana, por ciertos puntos de la geografía de Centroamérica que son muy importantes y que te digo, por mi propia experiencia, muchos de los centroamericanos de la costa pacífica no tenemos ningún conocimiento de esas regiones. No, y no tenemos ese conocimiento porque no hablamos de la gran Centroamérica, porque hemos tenido siempre personajes importantes como Morazán, por ejemplo. Han habido eh, militares, guerreros como Carrera, etcétera. Hay gente que ha luchado a través de Centroamérica, que siempre ha habido movimientos beligerantes, necesarios entre los diferentes países y, y detrás de eso también ha habido las luchas constantes entre liberales y conservadores. ¿Por qué no notas así una síntesis de quiénes son los liberales y quiénes son los conservadores? Y cómo eso, por supuesto, ha ido evolucionando y cambiando a través de la historia, pero hay se habla de liberales y conservadores, pero ¿quiénes eran? ¿Qué era lo que querían mantener? Porque lucharon hasta la muerte los liberales y los conservadores. Entonces, Así es. ¿qué era lo que los hacía esa lucha tan viral? Mira, a ver, hay una discusión muy interesante en la historiografía centroamericana actualmente acerca de esa pregunta, de quiénes eran los liberales y los conservadores realmente después de todo. Y algunas personas tienden a concluir que realmente no era tan importante esa división entre liberales y conservadores, ¿no? Sino que era mucha más la fragmentación política que había muchísimas facciones de todo tipo y que no era tan claro que hubiera un bloque de liberales y un bloque de conservadores. Yo estoy más o menos de acuerdo con esa visión en el sentido de que sí hubo en Centroamérica muchísimas fracciones políticas, incluso durante el siglo XIX, después de la independencia, no era un gran bloque de liberales y un gran bloque de conservadores, pero sí yo planteo que el liberalismo eran los movimientos, los liberales y los conservadores eran los dos principales movimientos aglutinadores que aglutinaban a las tan variadas fuerzas políticas que había. Los dos principales movimientos que las aglutinaban eran el movimiento liberal y el movimiento conservador. Y los aglutinaban alrededor de ciertos puntos centrales, eh, muy centrales y alrededor de los cuales después tenían ellos mismos sus divergencias. Para el movimiento liberal, un punto central era la separación del Estado de la Iglesia, ¿sí? Y la oposición al colonialismo.
los liberales centroamericanos que encabezaron la independencia, digamos, y que eran los más independentistas, etcétera, como menciono allí en el libro, fueron muy, digamos, influidos realmente por los escritos de Jeremías Bentham, filósofo inglés, y también de Voltaire. Eran muy liberales, eran muy anticlericales y tenían una agenda muy revolucionaria realmente, muy influida por pensadores como Bentham y como Voltaire, una agenda muy anticlerical, digamos, muy positivista, etcétera. Y los conservadores, por su parte, en realidad, pues venían a representar un poco más el status quo, eh, y también un actor muy poderoso en esa época, pues la Iglesia Católica. En realidad, muchos de los grandes operadores del movimiento conservador de esa época era gente vinculada a la Iglesia o definitivamente curas y monjas, que la Iglesia había declarado fidelidad a la corona española, no estaba a favor de la independencia. eh, y jugó un papel realmente muy fuerte en contra de las medidas, que, bueno, de por sí tomaron Morazán, y los liberales en contra de la iglesia fueron muy fuertes. Los expropiaron, les quitaron una serie de privilegios que tenían, etcétera, y la iglesia respondió con todo, igual que en México. Y en Centroamérica los conflictos entre la iglesia y los liberales fueron muy, muy fuertes, al grado que, como varios autores lo dicen, y yo lo cito en el libro, se considera que precisamente ese choque entre los liberales con la iglesia fue tan fuerte que realmente fue uno de los factores definitivos en el fracaso de la federación. Ese choque con la iglesia. El otro, tiene que ver también desde ya con aspectos internacionales como la presencia del imperio inglés, que yo insisto y trato de mostrar en el libro, que es una presencia que ha sido como borrada con borrador, digamos, editada, para que no resalte tanto como yo creo que sí debe resaltarse por razones que explico ahí. Eh, Mira, hay cosas, como te digo, el deseo de escribir algo como una historia de las relaciones internacionales me llevó, como te decía, a descubrir cosas de la historia de Centroamérica en general que yo no tenía en el radar y que me parecieron importantísimas por las ramificaciones que tienen y las posibilidades que dan para ofrecer una base de releer nuestra historia en ciertas cosas. Mira, yo trabajo un tema ahí, que no sé si te acuerdas, que es la muerte de Morazán, la muerte de Francisco Morazán, que yo he seguido trabajando, y te digo, algunos puntos, incluso algunas cosas me llegaron después de que ya el libro estaba en prensa y no alcancé a terminarla como me hubiera gustado, pero para la segunda edición. Pero por decirlo de una manera muy rápida, esa búsqueda de las relaciones, de la historia de las relaciones, me lleva a descubrir cosas que para mí han estado como escondidas, olvidadas o silenciadas de nuestra historia. Y una de ellas es, a mí, la historia que se nos cuenta normalmente y la que se cuenta también en Costa Rica sobre la muerte de Morazán, a mí me parece que hay que declararla en cuarentena y que está bajo absoluta sospecha. Y yo, creo que la muerte de Morazán fue una operación de los ingleses, no de los costarricenses. Si tú examinas, no que no había costarricenses que se opusieron a Morazán, pero cuando ya uno examina tanto el escenario concreto de quiénes fueron los actores que lo capturaron y lo fusilaron, quienes armaron toda la operación, todos eran europeos. No hay costarricenses en posiciones estratégicas en el proceso que lleva a la captura, derrota y fusilamiento acelerado de Morazán. Lo fusilan el 15 de septiembre. De, ¿Por qué, Simbólicamente, claro. por qué el 15 de septiembre y a la carrera y de prisa? Y tenía que ser el 15, bueno, en fin, todo eso se discute ahí, aquí ahora estamos tocando, por encimita, más otras situaciones del contexto que había en esa época, de la lucha con los ingleses por las islas de la Bahía, los Misquitos, con San Juan del Norte y unas ocupaciones. Todo ese panorama
a mí me parece que es necesario recuperarlo y que te lleva a mirar la historia normalmente contada alrededor de la muerte de Morazán con serias sospechas y que merece ser investigada. Y así varios otros aspectos de nuestra historia, una vez que tú recuperas este óptica regional y del el juego entre factores internos y externos por la cuestión del paso interoceánico, no por otra cosa, no porque nuestras playas sean lindas, no, por el paso interoceánico, que era una cuestión vital para las potencias. No, es también interesante para mí que traes una mujer importante, hablando de Morazán, con María Josefa Lastini, digamos. Así es. ¿Quién era ella y cuál era su vínculo con Morazán y por qué se le llama la primera dama de Centroamérica? Mira, María Josefa Lastiri es una mujer que para mí hay que recuperarla, fíjate vos, y es como te digo, el libro me llevó a mí el enfoque, el origen, qué sé yo, a encontrarme con lo que yo llamo historias olvidadas, historias silenciadas de Centroamérica y personajes silenciados. Y ahí también hay una buena línea de mujeres, ¿verdad? Olvidadas, silenciadas, que jugaron un papel muy, muy importante en todos estos episodios. Una es la mujer de Morazán, María Josefa Úrsula Lastiri Lozano, hondureña, enviuda de un hombre muy rico, terrateniente y gran comerciante, eh, queda con 4 hijos y con una gran fortuna. Posteriormente se casa con Morazán, Morazán adopta a sus hijos y ella va a identificarse plenamente con la causa de su marido y a comprometer su propia seguridad y sus recursos. Puso plata y se metió y pasó situaciones, o sea, combatió al lado de él, casi puedo decirlo de esa manera, y pasó situaciones muy delicadas en las que estuvo a punto de morir por estar ahí en la jugada. No es que estaba en la casa ya cuidando los niños, no, no, estuvo al lado y combatió y terminó comprometiendo toda su fortuna y terminó en la pobreza, en la miseria, cuando derrotan a Morazán. eh, Ella muere este, en la pobreza y muere en El Salvador, porque los Morazán, los dos ellos, siempre insistieron que pues querían que sus restos quedaran en El Salvador, que era donde más habían, ¿verdad?, encontrado apoyo y respaldo para su causa. Entonces María Josefa muere en la pobreza, olvidada en El Salvador, y después, cuando muere Morazán y es repatriado, sus restos a El Salvador, donde él pidió que se enterraran, eh, exhuman a María Josefa y ellos están enterrados ahí juntos. Los tuvieron en capilla ardiente en la iglesia del Calvario, si no me equivoco, y todo San Salvador pasó a saludarlos ahí antes de que los enterraran. Ahí están en un mausoleo muy bonito, muy interesante, por cierto, los dos ahí en el cementerio Los Ilustres. Pero, digamos, yo creo que María Josefa en gran medida financió las operaciones de Morazán, y tanto así que en Morazán en su testamento político, su última parte se la dedica a ella diciendo que una plata que le debía gente a él era para ella, para reponerla. Entonces, ahora, estos son detalles y pinceladas sobre una mujer sobre la que se conoce poco. Yo entiendo que en Honduras se publicó un libro que a estas alturas no sé si es una novela o una biografía, que se llama La batalla del amor, María Josefa Lastiri. Eso lo publicó la Academia de Geografía e Historia de Honduras. Está agotado el libro y no he podido encontrarlo. Es lo único donde creo que puede haber detalles más interesantes sobre el papel que ella jugó tanto. Ella, a ver, fue primera dama de Costa Rica, primera dama de Honduras, primera dama de El Salvador y primera dama de Centroamérica, ¿verdad? Digamos, formalmente hablando, ¿sí? Y muere en la miseria en El Salvador. Bueno, ese es un personaje que hay que seguirle la pista y quería decirle de personajes que te siguen la pista. Están con nosotros esta noche Sara Mengíbar de Barbón y Mm, Rosario Margarita Trujillo.
Maritza Liliana Coto Rivas. Aquí Rosario Margarita nos dice escuchando. Dagoberto Alcides Torres Peña. Saludos desde Virginia, excelente trabajo. Ojalá que en las escuelas de relaciones internacionales, las academias de diplomacia adquieran este libro y sea parte de la biografía obligatoria del estudio. Bueno, Ojalá. bueno, Joana Averle Suárez está con nosotros. Hola, Johanna. Ajá. Dago Sandoval dice, el libro está disponible en Amazon y aquí lo pone y también en la Pereza Net Product Page. Héctor Rosales está viéndonos. Connie Elías. Connie, siempre muchas gracias por estar con nosotros. Ella siempre está pendiente de los programas nuestros. Ricardo Sol, Tili Perdomo, Hernández Mani, Evelyn Hernández Mani, Joana, a ver, le dice, ha sido muy interesante. Blanca Luce Díaz dice, qué interesante charla. Mis agradecimientos al historiador Valdés. Saludos. Tilia Perdomo dice, mis respetos al escritor y historiador. Saludes fraternales. Así es que este es un grupo de gente que nos está viendo y participando. No hemos recibido ninguna pregunta hasta el momento. Así que podemos seguir platicando, a ver si alguien se anima a hacer una pregunta o un comentario. Por supuesto, por supuesto. Con mucho gusto. Bueno, yo creo que también, hablando de la iglesia, habían cosas bien interesantes, por ejemplo, el rol de José Matías Delgado. Sí. Nunca se habló de que la iglesia lo había excomulgado por haber sido el primer arzobispo de San Salvador en contra de la iglesia y la jerarquía guatemalteca. Esa es otra de las historias silenciadas que te digo tiene el libro y que uno tiene que desempolvar y que son importantísimas cuando te pones a pensar, como tú lo acabas de decir. Mira, pero aquí hay que ver el tema en el marco de la rivalidad que existió siempre desde la colonia entre Guatemala y El Salvador. Que El Salvador era como un adendo ahí a Guatemala y los guatemaltecos no lo querían dejar, no lo soltaban. Entonces Salvador no tenía su propio obispado, no tenía su propio obispo, dependía de Guatemala. Honduras y Nicaragua sí tenían su propio obispo, ¿verdad? El Salvador no lo tenía y los guatemaltecos no lo dejaban. Estamos hablando pues desde la independencia, desde antes de la independencia los salvadoreños habían tratado de tener su propio obispo. Lo cierto es que después de la independencia, en 1824, los salvadoreños, el gobierno de El Salvador, por sus propias pistolas, crea un obispado en San Salvador, independiente del de Guatemala, y ponen a la cabeza a José Matías Delgado, que había sido, bueno, el líder del primer grito de independencia, de la lucha contra la anexión a México, y el presidente nada menos de la Asamblea Nacional Constituyente de Centroamérica. Entonces ponen a él de obispo, informan al Papa y a Guatemala y el Papa no lo reconocen. No lo reconocen y reprenden a Matías Delgado y al gobierno salvadoreño, que era el que lo, ¿verdad?, impulsaba, el mismo gobierno salvadoreño. Y lo reprendieron y los salvadoreños siguieron con su obispado hasta que hubo un cambio de papa y el siguiente papa excomulga a Matías Delgado y así era el decreto de al gobierno salvadoreño y a todos los que apoyaron el obispado, que era un montón de gente, o sea, excomulgaron a medio El Salvador, pero Matías Delgado, que lideró el primer grito de independencia de 1811 en absoluto y claro desacato a sus superiores de la iglesia. La iglesia estaba en contra del movimiento de independencia y completamente a favor de la corona española. Matías Delgado, en desacato a sus superiores, en primer lugar,
dirige pues el primer grito de independencia y luego va a ser este obispo sin autorización del Papa por 4 años. Por eso es que se dice que fue el primer cisma religioso de las Américas de la postindependencia, un obispo católico que ejerce casi por 4 años sin autorización del Papa y que después es excomulgado junto con el gobierno. Bueno, eso tiene implicaciones para toda la historia de Centroamérica. Recordémonos que siempre hubo una gran rivalidad entre la conservadora Guatemala y el más liberal El Salvador. Es otra de las historias que se analizan en el libro, ese liberalismo y unionismo tan fuerte que El Salvador tuvo durante toda esta época. Bueno, y también es bien interesante ver cómo El Salvador, bueno, acabamos siempre, ahora tenemos a Monseñor Romero, que es San Romero, ¿verdad? Es decir, cómo la influencia de la iglesia ha existido durante todo, digamos, toda nuestra trayectoria y sigue, ¿verdad? ¿Y cuál es el rol del Papa acerca, y los diferentes papas acerca de las políticas en Centroamérica? Bueno, Pues sí, sí, entonces, pero ¿sabes qué? Fue bien interesante para mí que empezaras por lo menos a despuntar lo que había sido este movimiento de las iglesias luteranas en la parte de Nicaragua, porque no se ha hablado de cómo subsecuentemente las iglesias protestantes y evangélicas norteamericanas entran a toda Centroamérica, ¿verdad? así es. Y se involucran en la misma política interna de los países, bueno, Guatemala no digamos, ¿verdad? eh, y sigue esa interacción con esa tercera fuerza, por decirlo así. Mira, yo ahí lo que me parece interesante también comentar es que se ha producido recientemente en El Salvador estudios sobre la aparición, digamos, y el crecimiento de las iglesias protestantes y evangélicas, digamos, ¿verdad? Digamos, las protestantes más tradicionales, línea tradicional, y las evangélicas o más, etcétera. Y cómo entra en Centroamérica realmente de manera tardía, si tú quieres. Eh, Ahora, fíjate que yo pienso y lo que he podido ver es, pues naturalmente muchas veces en Centroamérica, cuando hablamos de Centroamérica, hablamos de la costa pacífica. Y se nos olvida de la costa atlántica, porque no ha estado allá. La iglesia morava, que es una iglesia protestante, preluterana, una de las más antiguas denominaciones protestantes del mundo, se instala en la costa atlántica nicaragüense allá por 1849, ¿sí? Y va a llegar a ser con el tiempo la iglesia más importante de y la institución más importante de la costa atlántica nicaragüense, una costa protestante morava, desde mediados del siglo XIX. Como detalle, te digo, como algunos libros que se les olvida que estaban los moravos cuando discuten la historia de la iglesia protestante en Centroamérica. Se les olvidan los moravos a algunos colegas. Claro, pero qué interesante. Mira, Maritza y Liliana Coto Rivas dice, muy interesante trabajo, respaldado por mucha investigación, muchas felicidades. Y Tete Averle dice, esperando el libro en la patria. El Club de Lectura para las Mujeres te espera para que nos presentes el libro. Encantado. Nuestra historia que no nos han mostrado en las aulas. Buscando también el libro La batalla del amor, ¿verdad? Sí, sí, ese libro, si alguien nos mira en Honduras, hay que volverlo a publicar urgentemente. Y a Teti, a verle, muchas gracias y con muchísimo gusto pudiéramos hacer una actividad eh, para el libro, para el club de libro en el que ella participa. Bueno, Encantadísimo. una de las cosas que no hemos hablado, que yo creo que para la diáspora aquí en Estados Unidos es de gran importancia, es cuál ha sido el impacto y cuál fue el impacto de la política de James Monroe. Ujú.
en lo que han sido las relaciones entre Estados Unidos y Centroamérica y cómo esto sigue afectando a Centroamérica entera. Si nos puedes hablar un poco de quién era James Monroe y cuál fue su política y qué significó para las relaciones internacionales. Mira, James Monroe fue un presidente de Estados Unidos allá por los 1820, o sea, muy temprano, ¿verdad? Estamos hablando de principios del siglo XIX. Desde esa época, em, acordémonos que en las Américas, después de la independencia, Inglaterra ocupó y otras potencias europeas ocuparon el papel así poco predominante que tenía España, y así como en Centroamérica hemos visto que estuvo asediada por Inglaterra, por la Mosquitia, por Belice, por las islas de la Bahía, por el Golfo de Fonseca también, no se nos puede olvidar la isla del Tigre y Amapalat. Así el resto de América Latina también tuvo agresiones muy importantes de Inglaterra interesadas en posesionarse, eh, y de otros países europeos. Alemania, ¿verdad? También fue muy fuerte en sus incursiones en la región. Entonces, los Estados Unidos, el origen de la doctrina Monroe eh, es precisamente un planteamiento que hace Estados Unidos en contra del imperialismo europeo en las Américas. Su origen primordial está allí, digamos, en decirle al imperialismo europeo América para los americanos. Es decir, caras en la doctrina Monroe. Y yo siento que a veces se enfatiza más una que la otra. Pero la original es decir, contener a los imperialismos europeos en las Américas. Eh, de ahí surge un corolario en algunas interpretaciones que dice que yo creo que esto es un poquito más discutible, de que la misma doctrina Monroe sería la que motivaría el imperialismo estadounidense en las Américas. Eh, y que todo de ahí en adelante ha sido doctrina Monroe. Bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta otras cosas que han afectado el pensamiento estratégico en Estados Unidos, como esta idea del destino manifiesto, ¿verdad? La noción del destino manifiesto, que no es exactamente lo mismo que la doctrina Monroe, y que me parece a mí que tiene más que ver con el expansionismo estadounidense este, en las Américas, sobre México, sobre Centroamérica, sobre el Caribe, Haití, etcétera, que la doctrina Monroe en sí misma. Yo discuto mucho, como recordarás en el libro, este tema, ¿no? De ciertas ideologías que gobernaban la política de las grandes potencias hacia Centroamérica, incluyendo la misión civilizadora de la Inglaterra victoriana, el destino Entre manifiesto, ¿no? comillas. Claro, yo Pues, creo que pero eso era. es entre comillas una visión de que nosotros somos los que sabemos aquí y ustedes son los ignorantes que no saben y que se pelean entre sí y que toda tiene un poco, creo yo, también puede ser interpretado como una superioridad, por eso tú dices el destino manifiesto, nosotros Sí. somos los dueños del mundo, nosotros somos los perfectos, nosotros somos, no quiero decir los blancos, ¿verdad? Pero un poco No, pero sí, esa visión de superior, inferior, ¿no? es correcto. Que creo que se nos olvida pensar porque muchos creemos que en algún momento Estados Unidos nos ve como iguales, pero eh, las políticas han demostrado que todavía el imperialismo, el pensamiento imperialista está ahí, ¿verdad? Un manto disque democrático, ¿verdad? Mira, Democrático. sí, yo el libro, tú habrás visto en realidad, yo no trato de ser un, digamos, un cronista, sino,
o un relatador de datos o de hechos, sino que también tratar de entender e interpretar las motivaciones, el espíritu de los actores en esa época, etcétera, ¿no? Y entonces, ahí es donde aparece esta discusión de la misión civilizadora, el destino manifiesto, precisamente. Pero mira, eso apunta sobre un tema, el desarrollo de la teoría de las relaciones internacionales, como nos veían. Era una cuestión racial, era una cuestión que se planteaba en el siglo XIX directa y claramente en términos raciales. Había una raza superior que era la raza blanca y se justificaba por una serie de factores y evidencias y lo que fuera, y todos los demás. Entonces la raza blanca estaba destinada a civilizar El el mundo. mundo. Bueno, fíjate que tenemos una pregunta. Ah, Gracias a mira. Roberto Alcides Torres Peña. Dice, ¿cuál ha sido el papel histórico de Costa Rica en los procesos integracionistas? Oposición, adhesión tardía, rompimiento. ¿Cuál ha sido el rol de Costa Rica? Hola Dago, un gran saludo a mi querido amigo Dago, también un estudioso y muy interesado en estos temas. Dago, en el libro yo ahí hablo de varios periodos, yo creo que es bueno discutir varios periodos. Y mira, en el periodo del predominio inglés, es importante tener claro, y este es de nuevo otro dato que yo me atrevo a decir que no se ha manejado, cuando se nos olvida y ayuda a ordenar la historia tan desordenada y confusa que a veces parece la nuestra del siglo XIX, que en ese periodo había dos grandes bloques en Centroamérica, lo que se llamaba los estados del centro, que eran El Salvador, Honduras y Nicaragua, y por el otro lado, Guatemala y Costa Rica. Los estados del centro eran los más unionistas y los más liberales, los que empujaron siempre el unionismo, y sobre todo El Salvador, que es todo un detalle que merece la pena analizarse. Y luego tenías a Guatemala y a Costa Rica, que eran gobernados por gobiernos conservadores, antiliberales, puestos a la Unión de Centroamérica y con muy buenas relaciones con el Imperio inglés. Y entraron en alianza con el Imperio inglés, como lo explico en el libro. Se separaron de todos los esfuerzos de unificación, mientras que los llamados estados del centro, Honduras, El Salvador y Nicaragua, siguieron batallando. En ese periodo, Costa Rica jugó más bien un papel conservador, más vinculado, desinteresado poco a poco de la Unión de Centroamérica y más vinculado a los intereses ingleses por factores que se explican ahí en el libro. Es, Bueno, dime. lastimosamente, fíjate que el tiempo se nos ha acabado, parece Ya, mentira, se nos fue la hora. caramba. Fue la hora y vas a poder ver algunas preguntas que quedan ahí en Facebook para que lo puedas ver bajo comentarios, Muy ¿verdad? bien. Para que puedas responderle a la gente si tú quieres y agradecerle a todo el público que ha estado con nosotros y quisiera darte la oportunidad de decir las últimas palabras esta noche. No, muchas gracias a ti personalmente y a todos los amigos y amigas que están viendo esta presentación, e invitarlos a que le echen una miradita al libro a quienes no lo hayan hecho. Está disponible en Amazon, ¿verdad? Como libro físico y también en libro digital. Y es un libro que recién sale, que yo quisiera que llegara a Centroamérica, Janet, y colegas que nos están oyendo. Si alguien nos está oyendo en Nicaragua, en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, estamos trabajando para ver si logramos que llegue la noticia de este libro. Creo que es una historia que a ellos también les va a interesar. Bueno, con esa noción de que hay interés de Centroamérica para los centroamericanos, Ujú. indudablemente. Te agradecemos mucho, ha sido una bella sorpresa conocerte y conocer tu Bueno, libro y felicitarte. Y bueno, gracias a todos los que han estado con nosotros y hasta la próxima, queridos míos. hasta la próxima. Muy amable, Janet. Buenas Adiós. noches.